el barril de amontillado. Los mil agravios de Fortunato ya los había soportado lo mejor que pude, pero cuando se atrevió el insulto, juré tomar venganza. Ustedes que también conocen la naturaleza de mi carácter, no van a suponer, sin embargo, que yo llegase a decir la menor palabra acerca de mi propósito. A la larga, yo me vería envengando. Era este un punto definitivamente resuelto, pero la misma decisión con la que yo había establecido excluía toda idea de riesgo por mi parte. Yo no solo debía castigar, sino castigar con impunidad. Un agravio queda sin reparar, cuando su justo castigo perjudica a lo que lo repara. Permanece igualmente sin reparación, cuando el justiciero deja de dar a comprender al que lo ha agraviado que es él quien se venga. Debe comprenderse bien que ni de palabra, ni de hecho, di a Fortunato motivo alguno para sospechar de mi buena disposición para con él. Continué como tenía acostumbrado a sonreír en su presencia, y él me advirtió que ahora aquella sonrisa se originaba en mi idea de despojarle la vida. Tenía un punto débil, aquel Fortunato, aunque en otros aspectos era hombre digno de consideración, y aún de ser temido, se jactaba siempre de entender mucho en vinos. Por pocos italianos tienen el verdadero talento de buenos conocedores. En su mayor parte, su entusiasmo suele adaptarse a lo que piden el tiempo y la ocasión, para dedicarse a engañar a que piden el tiempo y la ocasión, para dedicarse a engañar a los millonarios ingleses y austriacos. En pintura, en piedras preciosas, Fortunato, como todos sus paisanos, era un verdadero charlatán, pero en cuanto a los vinos añejos era sincero. En este aspecto yo no difería de él notoriamente. Yo también era muy experto en cuanto a cepas italianas y compraba sus caldos en abundancia. Siempre se me presentaba la ocasión. Una tarde, casi de noche, en pleno delirio de carnaval, encontré a mi amigo. Me recibió con exagerado afecto, porque había bebido mucho. El buen hombre iba vestido de payaso. Llevé un traje muy ajustado, un vestido liso multicolores, y su cabeza estaba coronada por el sombrerito cónico adornado de cascabeles. Me alegré tanto de verle que me pareció no haberle jamás estrechado la mano como aquel momento. Y le dije: querido Fortunato, llega usted muy a propósito, pero qué guapo va usted hoy. El caso es que he recibido un barril enviado con amontillado y tengo mis dudas. ¿Cómo?, dijo él. ¿Amontillado? ¿Una barrica? Imposible. ¿Y en pleno carnaval? Por eso le digo que tengo mis dudas, le respondí. Yo iba a cometer la tontería de pagarlo como si fuera exquisito, amontillado, sin consultarlo a usted. No había manera de encontrarle y me temía perderme una ganga. Amontillado, tengo mis dudas. Amontillado, y tengo ya que pagarlo. Amontillado, pero como imaginé que estaba usted muy ocupado, iba ahora a buscar a Lucchesi. Él es un buen entendido, él me sacará de las dudas. Lucchesi no es capaz de distinguir el amontillado del Jerez, pero así, con todo, no falta torpes que piensan que su paldeo puede competir con el de usted. Vamos, vamos allá. ¿A dónde? ¿A su bodega? No, amigo mío, no, yo no quiero abusar de su movilidad. Adivino que tiene usted algún compromiso. Lucchesi, no, no tengo ningún compromiso, vamos. No, querido amigo, aunque no tenga usted ningún compromiso, estoy notando que tiene usted un frío de marca mayor. Aquellas bodegas más son insufribles, húmedas. Están materialmente incrustadas de salitre. Vamos, a pesar de todo, el frío no me importa. Amontillado. Lo han engañado a usted. Y ese Lucchesi no sabe distinguir el Jerez del amontillado. Y diciendo eso, Fortunato se cogió de mi brazo. Me puse una máscara de seda negra, me ceñí bien el capote del cuerpo y dejé que Fortunato me arrastrase hasta mi palacio. Los criados no estaban en casa, se habían escapado para ir a divertirse de honor en el carnaval. Yo les había dicho antes que no regresaran hasta mañana, y les había dado órdenes explícitas de no estorbar por la casa. Aquellas órdenes eran suficientes, harto de lo sabía yo, para asegurarme de mi inmediata desaparición en cuanto yo volviera a la espalda. Cogí 2 antorchas de su candelabro y, entregando una a Fortunato, lo llevé haciéndole doblar la espalda a través de varias series de aposentos por el pasaje abovedado que conducía a las bodegas. Descendí por una larga escalera de caracol, advirtiéndole que tuviese cuidado de seguirme. Llegamos por fin al pie de la escalera y nos quedamos de pie, uno frente a otro, sobre el húmedo suelo de los catacumbas de los Mosterceros. El continente de mi amigo mostraba inquietud y los cascabeles timían un sombrerito con las casacadas que iba dando. El barril dijo: está más adentro, le contesté. Pero observe usted esos blancos bordados de telarañas como brillan por estas paredes de la cueva. Se volvió hacia mí y me miró con 2 nubiadas pupilas que deshilaban la fricción del emerald. ¿Salitre?, preguntó por fin. ¿Salitre?, le contesté. Hace mucho tiempo. ¿Qué tiene usted con eso? Mi pobre amigo estuvo sin poder contestarme unos minutos. Esto no es nada, dijo por fin. Vamos, le dije con decisión, regresemos a su salud. Es preciosa, amigo mío.
Usted es rico, respetado, admirado, querido. ¿Es usted feliz como lo fui yo en otro tiempo? Es usted un hombre que no debe malograrse. En cuanto a mí no me importa. Regresemos, podría usted ponerse enfermo, y yo no quiero cargar con esa responsabilidad. Ahí cerca vive Lucchesi. Basta, me dijo. Esta tos es injustificada. No hay cuidado con que me maten. No voy a morirme de una tos. Es verdad, le contesté. Y en efecto, no me propongo yo al amarlo a usted sin motivo, pero debe usted tomar ciertas precauciones. Y un trago de este Medoc lo protegería de usted de las humedades. Y diciendo eso, rompí el cuello de una botella que tomé de una gran fila de compañeras suyas que estaban hinchadas en el húmedo mantillo. Beba usted, le dije, a la salud de los enterrados que reposan a nuestro alrededor. ¿Y por qué vivan usted muchos? Volvió a coger mi brazo y siguió adelante. Estas cuevas, dijo, son muy extensas. Los mortresores, le contestó, fueron una grande y numerosa familia. He olvidado cuáles son sus armas. Un gran pie humano de oro en campo de azul, el pie aplastado de una serpiente rampante cuyos colmillos están clavados en el talón. Y la divisa, Memo, no impulsa las web. Nadie me ofende continuamente. Excelente, dijo. El vino brillaba en sus ojos y las cascabeles trentineaban. Mi fantasía también se calentó con aquel Medoc. Habíamos cruzado junto a largas paredes formadas de apilados lexos estremejados con barricas y túneles en los más profundos recimientos de las catacumbas. Volví a detenerme y esta vez me atreví a coger al Fortunato por un brazo, más arriba del codo. ¡El salitre!, le dije. ¿Ve usted cómo va aumentando? Cuelga de las bóvedas, como si fuese musgo. Estamos bajo el lecho del río. Las gotas de la humedad se escurren por entre estos huesos. Vamos, volvamos, antes que sea demasiado tarde. Esta tos. No es nada, dijo. Sigamos. Pero antes, deme otro trago de Medoc. Rompí y le alcancé un frasco de vino de grave. Lo vació de un sorbo. Sus ojos brillaban con ardiente resplandor. Se echó a reír y tiró la botella al aire con un gesto de que no comprendí. Lo miré con sorpresa. Él repitió un movimiento grotesco. ¿No comprende usted, dijo? No, la verdad, le repliqué. Entonces, ¿no es usted de la hermandad? ¿Cómo dice? ¿No pertenece usted a la masonería? Ah, sí, dije yo, sí. Venga una señal, dijo. Una señal. Le contesté sacando de entre los pliegues de mi copote una paleta de albañil. Usted bromea, exclamó retrocediendo unos pasos, pero sigamos en busca del amontillado. Sea pues, dije volviendo a colocar aquella herramienta debajo del capote y ofreciéndole de nuevo mi brazo, en que se apoyó pesadamente. Continuamos nuestro camino en la búsqueda del amontillado. Cruzamos bajo una serie de pajas, bóvedas, bajamos, pasamos adelante, descendimos de nuevo y llegamos a una profunda cripta en que el viciado del aire hacía que nuestras antorchas brillasen, pero no diesen llama. En el más remoto extremo de la cripta apareció otra menos espaciosa. En sus paredes habían sido alineados restos humanos de lo que amontonaron las cuevas de más arriba, la manera de las catacumbas de París. 3 costados de aquella cripta interior estaban adornadas de la misma forma. Del cuarto habían sido retirados los huesos y dejados en revoltijo del suelo, formando un punto de monto de cierto volumen. Dentro de la pared, así descubierta por haber quitado los huesos, vimos todavía otra cripta recinto interior, de uno de 4 pies de profundidad, 3 de anchura y 6 a lo alto de los pies. No parecía haber sido construida para hacer un uso de especie especial, sino que formaba sencillamente el intervalo entre 2 de los colosales apoyos del techo de las catacumbas, y estaba respaldada por una de las paredes que se cruzaban, hechas un duro granito. En vano Fortunato, alzando una macilleta antorchada, él se esforzaba para escudriñar la profundidad de aquel recinto. Aquella débil luz no podía mostrarse su fondo. Siga usted adelante, dije. Ahí está el amontillado, si tuviera aquí Lucchesi. Es un ignorante, rompió mi amigo, mientras saltaba adelante con un paso inseguro y yo seguía inmediatamente detrás de él. Es un instante alcanza el fondo del nicho y al hallarse cortado el del piso por la peña se detuvo aturdido y perplejo. Un instante después yo lo había encadenado en el granito. En su superficie había 2 argollas de hierro que distaban una de otras de los pies. Horizontalmente de una de ellas pendía una corta cadena, de la otra un candado, rodeando su cintura con los estrabones. Fue horas de poco siguiendo el sujetario. Estaba demasiado estupefacto para retirarse, quizá la llave, y salté fuerte de retirarme. Pasa usted la mano, y le dije por la pared. No podrá usted menos de percibir el salitre. En efecto, está muy húmeda. Una vez más permíteme que implore su regreso. ¿No se viene usted? Entonces no me queda más remedio que dejarlo ir. Pero antes de hacerlo, debo presentarle a usted algunos cuidados que están a mi alcance. El amontillado, profirió mi amigo, no recobrado aún de su asombro. Es verdad, repliqué el amontillado. Y diciendo estas palabras me atareaba por aquella pila de huesos y que antes me había referido. Echándolos a un lado, pronto dejé descubierto cierta cantidad de piedra de construcción y de mortero. Con aquí en materiales sirviéndole de mi paleta, comencé animosamente a empadear la entrada del nicho.
Apenas había colocado la primera hilera de aquella mampostería cuando advertí que la embriaguez de Fortunato se había disipado en buena parte. La primera indicación que tuve de esto fue un apagado gemido que salía de la profundidad de aquel recinto. No era ya el grito de un hombre borracho. Luego se produjo un largo y obstinado silencio. Coloqué encima de aquella la segunda hilera, y la tercera y la cuarta, y entonces oí la furiosa sacudida de la cadena. Aquel ruido se profundó más y unos minutos durante los cuales, para poder escucharlo con más satisfacción, interrumpí mi trabajo, y me senté sobre los huesos. Cuando por fin se calmó el rechinamiento, volví a tomar mi paleta, y acabé esta interrupción la quinta hilera, la sexta y la séptima. De nuevo me detuve y alzando mi antorcha por encima de aquella mampostería que yo había levantado, dirigí algunos rayos sobre la figura que estaba allí dentro. Una seguida de fuertes penetrones afiliados, estallando súbitamente la garganta de aquel cuerpo encadenado, parecía rechazarme violentamente. Por un breve momento vacilé, temblé y desempeñando mi estoque empecé a tentar con él por dentro de aquel recinto, pero un momento de reflexión me tranquilizó, pues la mano sobre la sólida fábrica de aquellas catacumbas y quedé satisfecho. Volví a acercarme a la pared y entonces repliqué a los laridos que la temblaban. Repité sus gritos, los acompañé, los vencí en volumen y en fuerza. Entonces hice el chillón a cabo por callarse. Y era medianoche y mi tarea había concluido. Había terminado la octava hilera y la novena y la décima. Había terminado la mayor parte de la decimoprimera. Solo queda una piedra que colocar y revocar. Temía que luchar con su peso. Se colocaba solo de manera parcial, en la posición que les correspondía. Pero entonces salió del nicho una débil risa que me puso los cabellos de punta. Era emitida con una voz tan triste que hallé dificultad de reconocerla para la noche fortuno. Aquella voz decía ja, 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 je, je, ja. Buen bromazo, amigo. Buena chanza. Lo que vamos a reírnos luego en el palacio. Ja, ja, ja. A propósito de nuestro vino. Je, je, je. El amontillado, dije yo. Je, 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 je. Sí, el amontillado. Pero no se nos estaba haciendo tarde. ¿No estaría esperándonos en el palacio la señora Fortunato y lo demás? Vámonos ya. Sí, dije yo. Vámonos ya. Por el amor de Dios, Montresor. Sí, dije yo, por el amor de Dios. Pero en vano escuché para tener respuesta a aquellas palabras. Me impacienté, llamé la voz alta. ¡Fortunato! No hubo respuesta, volví a llamar. ¡Fortunato! Tampoco me contestó. Introduje una antorcha para la abertura que quedaba y la dejé caer dentro. Solo se oyó en cambio un retín de los cascabeles. Me dio una cancoja, era sin duda causada por la humedad. Las catacumbas. Me di prisa a poner fin a mi trabajo. Hice entrar por fuerza la última piedra en su sitio. La revoqué. Contra aquella nueva mampostería volví a levantar la antigua muralla de huesos. Durante medio siglo nadie los había perturbado. In paz request.